Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, amigos. Qué gusto me da poder estar nuevamente con ustedes en esta nuestra plática semanal. Y vamos a hablar de temas de Torah, sobre todo en esta semana vamos a hablar de la porción que corresponde, que es la energía de la parashá de Bo. Bo, que vamos a ver, vamos a tratar algo de lo que significa. También vamos a hablar de Paró, vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de Moshe y como que varios aspectos diferentes de lo que significa o de lo que implica Paró, faraón. Entonces vamos a hacer esta plática. Espero que nos sirva a todos y que podamos reflexionar y que podamos ver y reconocer a nuestro faraón interno y que podamos liberarnos de su influencia, de su, ¿cómo se dice?, de su esclavitud, que podamos liberarnos de sus garras, digamos. Pero bueno, vamos empezando. Vamos a hablar de la liberación del pueblo de Israel, de la salida del pueblo de Israel de Mitzrayim. Y sabemos que Mitzrayim quiere decir estrecho, estrechez. Y que hay muchos tipos de estrechez. Es la estrechez mental, estrechez emocional, financiera, laboral, pero vamos a ir viéndolo, porque de todo eso es de lo que nos queremos de una vez por todas ya liberar, salirnos de esa situación. Cuando hablamos de liberarnos de Egipto, estamos también hablando de liberarnos de todas estas situaciones de estrechez, como decíamos, de falta. Y tenemos que hablar, obviamente, del faraón. Y sabemos que el faraón es ese ego, ese Yetzer Hará que tenemos dentro de nosotros. Todos tenemos dentro nuestro propio Egipto, nuestro propio faraón. Y como les decía, financiero, emocional, laboral, de relaciones, de salud. ¿Qué es esa fuerza que nos hace reactivos? Es ese Egipto, es esa oscuridad. Eso es lo que nos hace ser reactivos. Es lo que nos hace que solamente nos enfoquemos en nosotros mismos y no veamos a los demás. Cuando podemos voltear a los demás y ayudar a los demás, empezamos, o a lo mejor salimos definitivamente de nuestro Egipto. Es esa raíz de la negatividad dentro de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo salir de esto? En la Agadá de Pesaj, que leemos todos los años y ya estamos prontos a leerle este año, hay un verso que dice que si alguien te dice, ¿por qué haces esto?, es que no piensa esta persona, o las personas que nos digan, es que no piensan que tienen que hacer un trabajo espiritual. Es decir, a lo mejor no se han ni siquiera planteado la pregunta de la espiritualidad. Quiere decir, por lo tanto, que no se percibe dentro de Egipto. Y esto, el no percibirnos dentro de Egipto, el no percibirnos a nosotros mismos que estamos dentro de un marco de estrechez, de oscuridad, es lo más peligroso. Es como el alcoholismo, las drogas. Lo primero que debemos hacer
para sobreponernos, para poder controlar esta situación, es asumirnos que estamos en Egipto y de ahí podemos empezar a impulsarnos hacia afuera. Podemos empezar a pensar en salir, pero primero tenemos que, como les decía, asumirnos que estamos ahí. Otro aspecto, un aspecto un poco más profundo de esta salida de Moshe y de Faraón y de Egipto, nos lo comenta el Rebbe de Lubavitch. Y dice que el día que fue liberado Am Israel de Misraim, en ese mismo día está escrito, todos los ejércitos de Dios salieron de la tierra de Misraim, salieron de Egipto. El potencial para esta liberación, o sea, la fuerza para que se pudiera dar esta liberación, fue generado por la orden que le dio Dios a Moshe. Al principio de la parashá, si recordamos, dice, Bo el paró, dice, Moshe Lemor, que le dijo Dios a Hashem, Bo el paró, que textualmente quiere decir, ven a Paró. El Zohar explica que si bien el faraón es un símbolo de la tiranía y de la opresión, también hay una dimensión positiva en la palabra, porque Paró deriva viene de la palabra hebrea periá, y periá pues es Itriv Beit Galin Kol Neorim, y dice que significa es la apertura y la revelación de todas las luces. Además, la palabra que utiliza el Zohar para describir esta apertura y revelación es la palabra ifriú, que tiene la acepción también de salvaje, refiriéndose entonces con esto a que es una revelación salvaje, es una revelación ilimitada, es una revelación que no puede ser contenida, debido a que su fuente espiritual, y esto es muy importante, el faraón simboliza un potencial divino tan elevado, porque recordemos que todo viene de Dios. Y así como Faraón era lo más negativo, la fuente de donde proviene, su expresión en este mundo es muy elevada. Materializa su poder ya en este mundo en un estado de decadencia, pero la fuente de donde viene es muy elevada. Pues es cuando lo más alto desciende a lo más bajo. En un lugar diferente del Zohar, se relata que Moshe estaba muy preocupado y dice hasta temeroso de acercarse al faraón, porque este representaba la fuente de todo mal, y así es. Por lo tanto, fue necesario que Akadosh Baruj Hu le dijera a Moshe, ven, es decir, ven conmigo, yo te acompañaré. Y con lo que dijimos antes de donde venía la fuente, de donde viene la fuente de la palabra faraón, se puede explicar que contemplar la naturaleza esencial del concepto que describe la palabra faraón, Paró, en el área del bien,
en el área de la santidad, también arroja miedo y temor a Moshe. ¿Cómo podría él, un humano limitado, acercarse a la esencia de Hashem, a una luz tan elevada? Por lo tanto, necesitaba la tranquilidad de que el Señor del mundo lo acompañara y que facilitaría así esta fusión de la limitación, Moshe, con el infinito, la luz de donde provenía Faraón. Tal fusión solo es posible por la esencia de Dios. Dado que la luz, la energía que genera vida, que genera la vida, que se irradia desde la esencia de Dios, está conectada con su fuente y la revela, que es a través del potencial, o sea, la esencia de Dios está conectada con su fuente y esta revela y es el potencial, esta esencia, esta energía es la que tiene el potencial de la fusión de los opuestos, es decir, la función de los opuestos, Moshe y Faraón, a todos los niveles, incluso en este mundo físico. De tal manera, tal como Moshe existe, un alma encerrada en un cuerpo puede recibir la revelación de estos niveles infinitos de la divinidad. Todos los conceptos anteriores se entienden dentro del objetivo derivado, o más bien del objetivo elevado o profundo, más profundo, que implica la salida de Mitzrayim. ¿Y cuál es ese objetivo? La entrega de la Torah. Porque está escrito: cuando saque a este pueblo de Egipto, servirán a Dios en esta montaña, refiriéndose obviamente al Sinai. La finalidad de la creación, como hemos dicho varias veces, es permitir el cumplimiento del deseo de Dios mismo de habitar en este mundo, en los mundos inferiores. Antes de la entrega de la Torah, amigos, amigas, había un decreto que impedía que lo espiritual descendiera y se vinculara a lo físico. Y al revés, que lo físico tampoco ascendiera y tampoco se fusionara con lo espiritual. Cuando Dios entregó la Torah, este decreto se anuló, haciendo posible la revelación de lo espiritual en este mundo. Y no solo eso, sino que de hecho sea la propia esencia, el nivel más alto de espiritualidad posible dentro de este mundo, se revelara. Y a la inversa también, es decir, permitir la transformación de las dimensiones materiales de este mundo en santidad. Es decir, esta fusión de finitud e infinitud se revela en la persona física. Esta unión del cuerpo y de alma, esa es la fusión del cuerpo y el alma, el cuerpo y su alma, porque Israel y el Santo bendito sea
son todos uno, puesto que esta fusión fue el objetivo final de la salida de Mitzrayim. Se reflejó en el mandato de Dios a Moisés cuando le dice Boel Paró, ven a Paró, que sirvió como un catalizador para la redención. Es decir, Boel Paró quiere decir que donde sea de lo que estemos hablando, del mismísimo faraón, de Egipto, Hashem Baraj está ahí. En este mundo físico, Hashem está aquí. Y que el alma tiene que venir a este mundo físico y se asusta. Y Moshe también está impresionado por ¿qué dijo Hashem? Boel Paró, ven a Paró. Es decir, no tengas miedo. Aquí estoy yo y yo te voy a acompañar. Algo parecido a esto lo vemos en el comienzo de la descripción de cómo Hashem seleccionó a Moshe como el libertador, como parte de Dios. Moshe protesta cuando lo selecciona. Hashem le dice, mira, no soy hombre de habla, soy de lengua lenta, no me envíes a mí. Los sabios, nuestros sabios nos explican que el defecto de habla de Moshe es representativo o era representativo del estado espiritual del mundo. El habla, que es el símbolo de la Sefirá de Malhut, estaba también en el exilio. Moshe no podía despertar ese potencial. Sintió entonces que no era apropiado él mismo para llevar a cabo la redención. El Hasidut nos explica que este aparente defecto del habla de Moshe era porque su nivel espiritual tenía su origen en el mundo trascendente de Tohu, que es demasiado elevado para encerrarse dentro de los límites o dentro del territorio de nuestro mundo de Tikkun. Es imposible encerrar las luces dentro de los contenedores. Por lo tanto, le pide Moshe a Dios que escogiera a alguien que fuera capaz de internalizar y transmitir la revelación dentro de este contexto limitado. Dios le respondió, ¿quién le dio boca al hombre? Soy Dios, estaré contigo, con tu boca, y dirigiré lo que digas. La esencia de Dios posee la capacidad de fusionar opuestos, en este caso Tohu y Tikkun. Por lo tanto, el reclamo de Moshe puede entenderse como la intención de lograr la fusión de infinitud y finitud, es decir, a través de la entrega de la Torah, poder lograr esa integración de infinitud y finitud como es en nuestro cuerpo, el alma y el cuerpo. Esto, amigos, es muy, muy importante, que sepamos la importancia, que no es nada más una salida de un pueblo, de un lugar a otro, no, representa todo esto, la fusión de lo infinito con lo finito, esa posibilidad.
y la posibilidad de que se revele la espiritualidad y la posibilidad de que lo material pueda ser elevado a un nivel espiritual. Otro aspecto de la situación de paro. Lo podemos, digamos, aterrizar un poco más a los aspectos de liderazgo. Y liderazgo a todos niveles. El liderazgo puede ser a nivel nacional, a nivel país, a nivel empresarial, a nivel familiar y hasta a nivel de nosotros mismos. A lo largo de la historia hemos visto que gente muy inteligente ha tomado malas decisiones, afectando con estas malas decisiones a los que los siguen o a los que dependen o a los subordinados o a los que están bajo su, digamos, bajo su influencia. Cualquiera se puede equivocar. Es la naturaleza del liderazgo. Muchas veces se toma o tiene que tomar decisiones con pocos o nulos datos, o en condiciones a veces precarias o extremas. El problema no es eso, o no es siquiera, como decía, equivocarnos, porque todos nos podemos equivocar. El problema es cuando hay, como dice Jonathan Sachs, el problema es cuando tenemos avisos, cuando hay signos o síntomas de que algo está mal y los ignoramos, que es una situación parecida, nada más un poco abajo, pero que también aplica de lo que le pasó a Faraón. Si no vemos a Paró como nada más como representante del mal, sino como, digamos, que un líder que trata de conservar el status quo de la situación, como les decía, de su país, de su empresa, de su familia o de él o ella mismo, y lo ve como un gran imperio. Y en el caso de Faraón, déjenme decirles, y también nosotros, que de repente se nos olvida que esa riqueza que tenía Egipto en ese momento y que de la cual disfrutaba y administraba el Faraón, no la generó él. Si recordamos, esa riqueza la generó Yosef años antes. Pero bueno, nomás para que no se nos olvide como a Faraón y quede claro que esa grandeza de Egipto en ese momento no era generada por él o por algún faraón, fue generada por Yosef Atzadik. Cuando, no queriendo dar un paso al cambio, como Moshe lo proponía, no queriendo aceptar que su sistema político, económico, familiar, ya estaba fracturado, ya estaba resquebrajado. Por lo tanto, esos cambios implican o implicarían el final. Por eso, ni siquiera quiso hacer caso a sus propios consejeros, Faraón. Sus consejeros le dijeron, ya, déjalos ir. Nos han causado ya muchos perjuicios. Pero este líder que se aferra a su idea, que se aferra al poder, que se aferra
sus ideas, a no transigir, a no ver, como dicen unos, ves y no ves, a no ver que todo está ya perdido y que lo más inteligente es cambiar. Ve a sus consejeros y ve a todos los demás como débiles, como torpes, como derrotistas, hasta a lo mejor como traidores. Él no podía, sintiéndose Dios, ya iba a decir casi Dios, pero no Faraón no se sentía casi Dios, o el estadista, o el director, no, se sentía Dios. Él no podía mostrar signos de debilidad, lo que para él sería una debilidad, porque estar listo al cambio no es signo de debilidad, es signo de inteligencia. Es preferible para él aguantarse, aguantar otra plaga, la que sea. Todos veían que estaba mal. Moshe, Aarón, sus consejeros de Faraón. Él no quería ver el mundo que había cambiado, que la situación ya era intolerable. Chequemos esto en nuestros ámbitos de influencia y veamos si hay alguna situación así, si la situación ya es intolerable. La antigua magia ya no servía. Que entre más se obstinara, más cerca estaba de llevar a su pueblo, a su empresa, a su familia, o a él, nosotros mismos, Hasbe Jalila, a una tragedia. No escuchar consejos de los consejeros, incluso de los enemigos, de los críticos. Rechazar que se está equivocando y negarse al cambio, a los ojos del ego más profundo, del ego más recalcitrante, puede ser un signo de fuerza. Pero es más bien un signo de locura, de demencia. Y eso puede, Hasbe Jalila, llevar a la ruina, llevar a la tragedia a algún país, a alguna empresa, a alguna familia, a alguna persona. Amigos, tenemos que ser como Moshe, no como Faraón. Tenemos que ser humildes y saber ver, saber escuchar y saber cambiar. Esto nos llevará de camino al monte Sinai, a recibir la Torá y no a quedarnos en Egipto sufriendo de las plagas, de la muerte y la destrucción. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener esta plática con ustedes, de que podamos llegar a sus hogares, a sus corazones, a sus teléfonos, a sus computadoras, a sus pantallas en general. Muchísimas gracias. No me quiero ir también
sin agradecer la sociedad que formamos ustedes, nosotros y el Creador, ustedes con sus amables contribuciones, que son las que posibilitan que nosotros podamos seguir en nuestro empeño de difundir la luz, de difundir el mensaje de vida, de libertad, de amor, de paz, de felicidad. Muchísimas gracias. Hashem, que todo lo ve, se los devolverá, esas contribuciones, se las devolverá en bendiciones, en salud, en paz, en tranquilidad, en abundancia, en alegría y felicidad. Muchísimas gracias a todos. Joel, muchas gracias. Que estén todos muy bien, que tengamos una maravillosa semana con Shalom Ubrajot. Gracias por todo y hasta la próxima.